¿Qué tal chicos? Buenas noches. Hoy les traigo un nuevo video argumentando mi posición sobre un tema relevante, un hecho trascendental que ocurrió aquí en el Perú hace ya cerca de la mitad de un siglo. ¿De qué estoy hablando? De la reforma agraria en el Perú, ocurrida entre 1969 y 1980. Veamos brevemente acerca de esto, contextualizando qué es la reforma agraria. Fue una reforma que se implantó durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en 1969 y fue el último capítulo de la transformación que se quería hacer en este campo desde el siglo XX. ¿Qué es lo que se quería hacer? Como en esos años, desde el siglo XVIII, la tierra estaba a manos de los hacendados, personas dueñas de grandes proporciones de tierras, miles de hectáreas que se dedicaban al cultivo, a la producción de caña de azúcar, de algodón, de otras materias primas que luego le exportaban. La situación era bastante compleja, porque bien es cierto, esas personas eran dueñas a los trabajadores, que eran los campesinos, las clases más marginadas en ese tiempo, eran los que tenían que trabajar a cambio de que de un sueldo de planilla, no, sino que tenían que trabajar a cambio de comida, a cambio de ropa. En algunas situaciones tenían que trabajar para tener algunos animales con que sobrevivir o pedazos o parcelas, porción de tierras para cultivar para que ellos puedan comer. Entonces, esta situación ocurría en el Perú durante esos años. Es por eso que se trató con esta reforma de que hay una situación más equitativa y justamente uno de los lemas era tierra para el que la trabaja. Pero ¿qué impactos tuvo esto? Como esta ley se creó el 24 de junio de 1969, su objetivo era la eliminación del latifundio, del minifundo y de toda forma antisocial de tenencia de tierras, ¿no? O sea, quitarle a los terratenientes, quitarle a los asentados, expropiar esos miles de hectáreas que tenían desde hace muchos años y repartirlos entre los campesinos de una forma equitativa y justa. Pero ¿cuáles fueron los efectos? Bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo. La meta que ellos tenían, según los datos, hasta el 24 de junio de 1979, 10 años desde que se implantó esta medida, fue de que hasta esa fecha habían expropiado más de 15.826 fundos. En hectáreas habían expropiado más de 9.065.800 hectáreas de terreno en todo el país. ¿Cuál fue el impacto que tuvo? Bueno, tuvo impacto social, económico y político. ¿Por qué? Por ejemplo, porque cuando se instituyó esta reforma se eliminaron las empresas privadas, porque los hacendados eran asociaciones privadas, eran empresas privadas con capital propio. Entonces, al expropiarse, disminuyó la inversión en nuevas tecnologías, obviamente, ¿no? Las empresas también agrarias de producción de carácter asociativas no lograron el nivel de eficiencia deseado. Entonces, eso trajo una profunda transformación en la realidad del campo. Es cierto que uno de los objetivos de esta reforma fue de que los campesinos que tanto habían sufrido por años, por decenas de años, por la marginación del Estado, por el trabajo insuficiente, el trato de trabajo que ellos recibían en los fondos en estas haciendas era algo precario, la situación de vida de ellos era totalmente desafortunable a comparación de la actualidad. No existían que seguros, no existían planillas, entonces el trato que ellos recibían era inhumano. Y eso es lo que quería evitarse y quería eliminarse con la reforma agraria de 1969. Pero también ocurrió algo económicamente, porque al expropiar el Estado tenía que indemnizar a estos hacendados. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, según la ley de la reforma agraria, dispuso que la forma de pago a los propietarios fuese mediante títulos valor que el Estado peruano tenía que emitir con el nombre de bonos de la deuda agraria. Hasta ese momento era una suma de 15.000 millones de soles. Pero ¿qué pasó? Recordemos que tiempo después vino el terrorismo, la devaluación de la moneda, crisis económicas, hiperinflación. Entonces se dejó de pagar esa deuda de indemnización. Y ustedes saben, queridos amigos, que cuando un Estado incumple sus deudas, entonces eso también entra en crisis. Y aparte internacionalmente se ve como un Estado insuficiente y no trae inversión extranjera. Entonces se dejó de pagar, aunque después, tiempo después, se logró otra vez pagar. Aún hasta ahora cargamos con las consecuencias de esa indemnización. Algunas no se cumplen y las deudas han aumentado por el tipo de cambio.
Para decir que la reforma fue un fracaso o un éxito, no se podría decir eso, porque es como la vida, que no se puede decir que la vida es blanco y negro, ¿no? Decir que la reforma fue un éxito sería negar que no se pudo cumplir con el objetivo de mejorar la calidad de vida del campesinado. Y decir que fue un fracaso también supondría negar que representó un punto de quiebre en la historia del Perú. Porque es cierto que esta reforma fue el camino original, un camino correcto para que se pudiera normalizar, se pudiera mejorar la vida del campesinado. Sin embargo, no hubieron estrategias adecuadas para que esta reforma llegue a su objetivo, ¿no? Porque es cierto que cuando se nacionalizó, se estatizó, expropió estas tierras, el Estado se quedó a cargo ahora como un ente supremo de todas estas tierras. Luego hubieron marchas, protestas por parte de los campesinos porque no esperaron lo que el Estado les había prometido, ¿no? Y entonces eso fue un factor también de quiebre importante. No se usaron buenas estrategias, no se invirtió en maquinaria para que los campesinos pudieran aprovechar las tierras y hubo un descuido total que hasta ahora lamentablemente arrastramos, viendo el impacto en la pobreza que existe mayormente en la parte campesina del Perú. También algo positivo que trajo esto fue de que pudo cambiar la sociedad del momento, pudo darle un giro a la vida del campesino y verlo de otra forma, que hasta ese momento se le veía como algo denigrado. Entonces, es importante recalcar que hay buenas cosas de la reforma agraria como también cosas malas. Las cosas ya están hechas. Si retrocediéramos el tiempo, pudiéramos cambiar cosas que ahora las hemos descubierto. Pero sin duda que esta reforma fue algo impactante para nuestro país y que sin duda, si queremos mejorar las cosas que no se pudieron hacer en ese tiempo, el momento es ahora, pero siempre usando buenas estrategias.